Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El tema de hoy es las armas de nuestra milicia. Las armas de nuestra milicia. Y en este pasaje, ¿qué debemos hacer? ¿Qué nos dice? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Repito, ¿qué debemos hacer, hermanos? Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué debemos de vestirnos con la armadura de Dios? ¿Por qué? Para estar firmes, ¿contra quién? Contra las acechanzas del diablo, hermanos. Satanás siempre nos está atacando. Dice, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, ¿con quiénes luchamos diariamente? ¿Con los hijos? ¿Con la esposa? ¿Con el esposo? ¿Con los padres? ¿Con los vecinos? Dice, con principados, con potestades, con gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Y usted está pensando que está luchando contra su hermano, contra su prójimo. No, hermanos, estamos luchando contra Satanás. Estamos luchando contra las huestes de maldad. ¿En qué regiones se encuentran nuestros enemigos espirituales? En las regiones celestes. Hermanos, si Dios nos abriera nuestros ojos espirituales, nos espantaríamos de ver cuántos demonios están a nuestro alrededor, pero también nos sentiríamos fortalecidos al ver que muchos, miles de ángeles también a nuestro alrededor para cuidarnos. ¿Cuántos lo creen? Es muy importante entonces. Debemos de saber tomar la armadura y debemos de pelear. Dice en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, no vamos a pelear nosotros con las otras personas con nuestro puño, con nuestro brazo físico. No, hermanos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es muy importante. Hermanos, quiéralo o no, todos estamos librando un combate espiritual. Nuestros enemigos no son de sangre ni de carne, son seres espirituales de maldad. Eso debemos de entenderlo. Ya leímos lo que dice Efesios 6:12. Hermanos, y acá dice en el versículo 5, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Para empezar, hermanos, en la mente es donde se libran las batallas de la vida. Las estructuras pensantes o fortalezas espirituales influyen en cada área de nuestra vida, física, moral, espiritual y económica.
Muchas veces Satanás viene a nuestra mente y nos empieza a lanzar un dardo. Tú no vas a sanar, tú vas a salir mal de la operación, tú nunca vas a tener dinero, tus hijos no van a salir de las drogas, tu esposo no va a cambiar, tu esposo va a seguir igual, y aunque ores y aunque ayunes, él va a seguir igual. Esas son mentiras del diablo, hermanos. Que el Señor lo reprenda. Y fíjese, la Biblia dice que en el tiempo del rey Saúl, los filisteos hicieron guerra contra Israel y llegó un gigante, Goliat. Y Saúl era el más alto de Israel, de hombros arriba, pues era el más alto. ¿Quién debía pelear contra Goliat? El rey Saúl. Pero el rey Saúl tenía miedo porque veía a Goliat y decía, no, es que está bien grande que voy a fallar, me va a matar. Y después no van a tener rey ustedes. No, yo no voy a pelear, mejor que vaya alguien. Y Goliat todos los días se presentó y empezaba a gritar. ¿Y qué creen? Así estuvo por 40 días. Y entonces se acercó un pastor de ovejas, David, y él escuchó lo que este varón decía, y dice, no puede ser. Oiga, ¿y qué tiempo tiene diciendo esto? No, pues 40 días. ¿Y nadie ha peleado? No, pues es que nadie. Bueno, entonces, ¿qué le van a dar al hombre que se enfrente con él? A la persona, no, pues el rey le va a dar su hija como esposa, toda su familia les va a permitir que no paguen impuestos, y entre otras cosas. Y él dijo, pues yo voy. ¿Qué? Dice, sí, yo voy a pelear contra ese gigante, pero tú no puedes, porque tú no eres hombre de guerra. Y él es un hombre de guerra. Dice, no. ¿Cómo lo vio David? Las personas vieron al gigante y decían, está tan grande que voy a fallar. David lo vio y dijo, está tan grande y tan cabezón que no puedo fallar. Le voy a dar con la onda. ¿Y en dónde le pegó? En la cabeza. Pero después podemos tocar ese tema. David y Goliat, a la hora de enfrentarse, miren, vamos de una vez, porque si no, vamos a primero de Samuel. Se empezaron a enfrentar, pero fíjese lo que aún en el mundo espiritual, primero de Samuel capítulo 17, fíjese cómo, hermanos, acá hubieron 3 cosas en el mundo espiritual que se presentaron. Iba a pelear David y Goliat. Segundo, los filisteos o el pueblo de Israel contra los filisteos que apoyaban a Goliat. Israel apoyaba a David. Pero no solamente eso, sino que ya se incluyó también el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos y el Dios de los filisteos. Fíjese, dice acá, dice el versículo 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer, y dijo el filisteo a David, empezó las palabras, de empezar en la mente, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses, se involucran los dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré la carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, involucra a Dios, de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano,
O sea, empezó, fíjate las palabras importantes de David. Antes de vencerlo, ya lo que él dijo en el mundo espiritual: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y ahí vemos lo que pasó. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Y bueno, más adelante dice, lo remató con su propia espada del filisteo, le cortó la cabeza. Dice que cuando David le lanzó la honda, la piedra le pegó al filisteo acá, en esa parte donde no le cubría el casco, el yelmo. ¿Y qué pasó con el filisteo? No se fue para atrás. Empezó y se fue para adelante. Cayó, fue de bruces. Entonces, pero vean esta historia. David dijo: este gigante está tan grande que no puedo fallar. Hermanos, ¿qué le estamos diciendo a Dios? No le digas a Dios que tienes un gran problema. Más bien dile a tu problema que tienes un gran Dios vivo y poderoso, que Él te va a sacar adelante. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Y entonces, acá nos dice, la batalla está en la mente. Es muy importante. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces debemos de someter nuestra carne a Dios. Hermanos, tome control de sus pensamientos y sométalos a la obediencia a Cristo. Estos pensamientos que le vienen a la mente, en el nombre de Jesús, y empiece a guerrear usted en la mente: en el nombre de Jesús te reprendo, Satanás mentiroso. Estos malos pensamientos que vienes a poner en mi mente. Ahora que tu esposa se fue, es el momento de abrir la computadora. Ahora que tus papás se fueron, es el momento de abrir la computadora. Ahora que... No, en el nombre de Jesús reprendo estos malos pensamientos. Ahora que estás solo y que ya estás en la carrera y tus papás no te ven, es el momento de que puedas disfrutar. No, hermanos, son dardos que se lanzan y que nosotros debemos de reprenderlos. Siempre. Debemos de tomar control de nuestros pensamientos y llevarlos a la obediencia a Cristo. Efesios 4:23 dice que la renovación de nuestro entendimiento es una tarea diaria. Se requiere de nuestra decisión. Dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente todos los días, que yo piense como Dios quiere que piense, que yo piense de acuerdo a la palabra de Dios. Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, decidamos tomar el control de nuestra mente. Sí podemos. Es decir, Dios nos ha dado libre albedrío y yo decido qué pensar. Y yo decido si le doy rienda suelta a esos pensamientos o los detengo y le digo: en el nombre de Jesús, pensamiento, te vas. En el nombre de Jesús te ordeno que te vayas de mi mente. Porque todos tenemos luchas. Todos. Decíamos en la mañana. Sí, Dios nos alerta. Dios nos prepara. En la mañana decíamos en la clase. A veces Dios le avisa a la esposa, le avisa al esposo. Dice: ora por tu esposo. Y la esposa dice: no, hombre,
hay que se las arregle él solo, ya, hay que decida lo que haga. No, hermanos, si Dios nos dice ora por tu esposa, ora por tu esposa. Si Dios dice ora por tu esposo, es porque tiene luchas. Ora por tus hijos. No, pues yo ya les inculqué, ya son grandes, ellos que tomen la decisión. No, si Dios te está diciendo ora por tus hijos, hermanos, tienen luchas. Están batallando en alguna área, entonces vamos a orar por ellos. Donde quiera que estén, Señor, guárdalo, líbralo de todo peligro, líbralo de todo mal. No sé qué luchas esté teniendo, pero es importante orar a Dios. Si Dios nos dice ora por tus padres, es porque están batallando. Quizás tienen problemas económicos, tienen problemas para pagar una situación, quizás hay alguna enfermedad, alguna situación difícil. Entonces hay que orar. Debemos estar intercediendo. Es muy importante. Dice en 2 Corintios 10:5, dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, debemos de leer la palabra, meditar en ella de día y de noche y declararla en fe. ¿Esto qué significa? Cuando Dios te diga, no vas a poder pagar la hipoteca, no vas a poder pagar lo que debes, tú debes decirle, Dios dice en su palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta, conforme a sus riquezas en Cristo. Si viene un mal pensamiento, un dardo, tú no vas a poder cambiar, tú no vas a poder seguir adelante. Dile, dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que en el nombre de Jesús, pensamiento del maligno, te ordeno que te vayas de mi mente. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Debemos de meditar en la palabra de Dios siempre, en todo momento. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero debemos de leer la palabra de Dios, meditar en ella. Hermanos, las fortalezas y argumentos que están controlando la mente no solo deben ser identificados, sino atados y expulsados en el nombre de Jesús. Es cuestión de decisión, limpiar la mente, es trabajo que nos corresponde a nosotros realizar. ¿Sí? Es decir, no podemos dejarle a la persona o a Dios todo, decirle, Dios, pues ahí te encargo. Dice Dios, no, tú tienes que luchar, tienes que guerrear, tú tienes que pensar en que tú tienes la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo, debes de pensar como Cristo. Es muy importante. Entonces, debemos de tener cuidado, hermanos. Dice hay un dicho, dice, no puedes evitar que un pájaro haga una gracia en tu cabeza o caiga su gracia en tu cabeza, pero lo que sí puedes evitar es que haga su nido en tu cabeza. Es decir, podemos evitar darle vueltas a ese pensamiento y hasta como que pensar y imaginarse. ¿Podemos evitar eso? Sí se puede. Cuando viene el pensamiento, ese dardo, lo debemos de reprender. Señor, en el nombre de Jesús, llevo este pensamiento a Cristo. En el nombre de Jesús lo reprendo. Bueno, ¿saben cómo podemos hacerle? Ya vimos que no debemos de permitir que eso suceda. Ahora, ¿cuáles son entonces nuestras armas espirituales para poder pelear, para poder salir triunfantes, victoriosos? Bueno, Dios nos dio las armas que necesitamos para vencer en la guerra espiritual que enfrentamos diariamente. Y nuestra primera arma es en el nombre de Jesucristo. Vamos a ver lo que dice Filipenses 2, versículos 9 y 10. Dice, por lo cual Dios también, está hablando de Jesucristo, le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, los ángeles,
y en la tierra, nosotros, sus hijos, todos los hombres, y debajo de la tierra, todos, los demonios, Satanás, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, primer arma nos ha dado en el nombre de Jesucristo. Él es nuestra autoridad. Tomamos el lugar de Jesús y usamos el nombre de Jesús como si Él mismo estuviera aquí, como si Él mismo estuviera, como si Él mismo lo dijera. Así que cuando tenemos un problema o hay una manifestación, ¿qué debemos hacer? Debemos de reprenderlo en el nombre de Jesús. Esto es muy importante. Dios nos ha delegado su autoridad. La autoridad de Cristo como vencedor sobre todas las huestes de Satanás. Y Él nos ha dicho en su palabra, dice que Él nos ha dado el poder y la autoridad para poner a Satanás debajo de nuestros pies. Pero debemos de estar bien. Esto es muy importante. El grado de autoridad se determina por medio del grado de victoria personal de cada uno de nosotros. Si tú estás en pecado, si tú no estás bien delante de Dios, pues no vas a tener esa autoridad que se necesita. La autoridad se determina por medio del conocimiento y discernimiento referente a lo que el Espíritu de Dios quiere que el creyente haga. Si Dios te está mostrando algo o tu espíritu está chocando contra el espíritu de la otra persona, entonces hay algo, Dios te está diciendo hay que reprender, porque nuestro espíritu nos ayuda. Hermanos, en la Biblia nos habla de que unas personas, al ver lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, dijeron, oh, pues es fácil reprender esto, es fácil echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Ya escuchamos a Pablo. Y entonces quisieron echar fuera a los demonios que tenían un nombre. Y lo quisieron 7, eran 7 hermanos. Dijeron, no, pues este es fácil. ¿Y qué pasó? Lo quisieron reprender. Dice, a ver, en el nombre de Jesús, del quien predica Pablo, salte. Y que el demonio se manifiesta y que les pega, los golpeó, les quitó la ropa y salieron desnudos y avergonzados. Porque no es así como que, así como si fueran de una manera mística o de una manera así como que, pues di estas palabras y este conjuro y de volada va a pasar. No, no es cierto. No es así. La autoridad nos la da Dios, pero debemos estar bien delante de Dios. Debemos de estar en conexión con Dios. O sea, debemos de estar bien. En Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen. Hermanos, esto es para todos. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y este es para todos. Para todos. Si usted está bien delante de Dios, no necesita, es que voy a pedir al pastor que venga. No, hermanos, ustedes pueden hacerlo. Es que voy a pedirle a mi líder. No, no, no. No espere a que venga o a que vaya. Usted puede hacerlo. Esta es la promesa. Hechos 16:18. El apóstol Pablo le sucedió esto, de esta mujer que adivina. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, porque era una mujer que daba mucha ganancia a sus amos, adivinando. Pero el espíritu le dijo al apóstol Pablo, no, esta tiene un demonio ahí de adivinación. Y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, reprendió a ese demonio. Y se enojaron. Y hasta la cárcel fue. Pero de ahí salió también victorioso Pablo y Silas. Bueno, tenemos entonces nuestra
arma, la primera, que debemos de reprender todo dardo del enemigo en el nombre de Jesús. Y cuando oremos por los enfermos y cuando echemos fuera demonios, todo en el nombre de Jesús, siempre, con esa autoridad. Segunda arma, su palabra. Y bueno, aquí es muy importante que entendamos esto. En el nombre de Jesucristo, esa es nuestra autoridad. Nosotros echamos fuera y reprendemos toda obra perversa del enemigo en el nombre de Jesucristo. Esa es nuestra autoridad, siempre en el nombre de Jesucristo. Segunda arma, su palabra. Esa es nuestra posición, su palabra. Autoridad que nos da su palabra sobre Satanás, y encontramos en Lucas 10:19. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Ya Dios aquí le delegó. Y Primera de Juan 4:4, ¿cómo dice? Primera de Juan 4:4. Aquí nos va a dar un poquito más de luz. Dice así la palabra de Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Debemos de resistir a Satanás por medio de la palabra. En Efesios 6:17 dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad el yelmo, o sea, para protegernos de los dardos del maligno. Y fíjese, tenemos nuestra espada, que es la palabra de Dios, y también, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por los santos. Tenemos entonces la palabra de Dios, que juntamente con la oración nos va a ayudar a poder resistir, a poder vencer las mentiras del diablo, todo lo que se presente. Dice en Hebreos 4:12, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios. Hermanos, leamos la Biblia. Necesitamos aprender textos de memoria, aprendamos los textos de memoria, para que cuando se presente la ocasión sepamos cómo contestarle al diablo. Fíjese que Jesús fue tentado y Satanás, fíjese cómo, hermanos, es que Satanás es muy astuto. ¿Cómo tentó al Señor Jesús? A través de la palabra. ¿Y cómo le respondió el Señor Jesús? A través de la palabra. Entonces dijo Satanás: ¿cómo le haré a él? Ya sé, pues a él lo voy a tentar de esta manera. Pero Jesús sabía, y Jesús no cayó en la trampa, sino al contrario, le dijo: vete, Satanás, porque Cristo está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Sí? Así es que, hermanos, Dios nos ayuda, pero tenemos que decir su palabra, hablarla, declararla. Dice, esto es muy importante. Bueno, ya vimos 2, nuestra arma, en el nombre de Jesús, esa es nuestra autoridad. Segundo, su palabra es nuestra posición. Y tercero, su fe, nuestra victoria. Primera de Pedro 5:8-9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Fíjese, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
No piense que nada más es con usted, pero hay que resistir al diablo y él va a huir. ¿Sí? Fe en el poder del nombre de Jesús es muy importante. Una fe basada en el conocimiento de la obra de Cristo. Jesucristo derrotó las obras perversas de Satanás. Jesucristo se levantó triunfante de la tumba. La fe debe de expresarse, es decir, debemos de hablarla, debemos de ejecutarla. Romanos 10, versículo 10 y 11 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, con la boca se declara. Hay que declararlo, no nada más es en la mente, no, háblalo, dilo. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Primera de Juan, porque es una epístola, Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermanos, andamos por fe, no por vista. Hay personas que dicen, hermanos, no, es que yo no puedo decir que estoy sano, es que sería mentiroso. Hasta estar sano yo voy a darle gracias a Dios. No, hermanos, la Biblia dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se trata de una confesión positiva de decir, no estoy enfermo. Sí estás enfermo, estás tomando pastillas, estás yendo al doctor. No, se dice, estoy enfermo, pero yo declaro las promesas de Dios que dice que Él es mi sanador y Dios me va a levantar de la cama y voy a caminar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Eso es declarar lo que la Biblia dice. Decir, sí, estoy viendo esta situación físicamente, pero yo declaro que mi esposo va a cambiar. Dios lo va a transformar, será un siervo de Dios, él va a predicar la palabra de Dios, Dios lo va a hacer. Y no, es que nunca va a cambiar. No, es que ya me cansé de orar. Ya mejor, ahí nos vemos, ¿no, hermanos? Siga orando, siga intercediendo, que pronto va a haber la respuesta en su oración, en su petición. Entonces, pero debemos de tener fe en Dios. Si Él lo dijo, yo lo creo, porque no es palabra de hombre. Dios dice en su palabra que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios todopoderoso. Entonces, si Él lo dijo, yo lo creo. Entonces, otra arma, su sangre, nuestra protección. En Apocalipsis 12, versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermanos, la sangre habla del nuevo pacto que rompe el poder del pecado. Nos da la protección perfecta contra el acusador. Por eso nosotros cuando vamos a hacer guerra, decimos en el nombre de Jesús, nos cubrimos con su sangre preciosa. Esa es nuestra armadura de protección. Padre, nos cubrimos con tu sangre y vamos a pelear en contra de las huestes de Satanás. Y empezamos. Su sangre nos limpia de todo pecado. Nos da la protección perfecta contra el acusador. Nos da una posición perfecta delante de nuestro Padre Celestial, porque Satanás es nuestro acusador y Satanás sube en una parte a acusarnos. ¿Y sabe qué dice? Dice, ¿ya viste? ¿Ya viste? Y eso que dice que es tu hija, ¿ya viste cómo se porta? ¿Ya viste lo que hace? Y dice que es tu hijo y mira lo que hace. Nos acusa. ¿Y qué hace Jesús? Sí, pero yo di mi vida por él. Yo morí por él en la cruz del Calvario. Mi sangre fue derramada. Y abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. Él es el que aboga por nosotros. Y entonces Él nos presenta ante el Padre lavados con su sangre preciosa. Él dice, sí,
pero yo di mi vida por él y yo amo a él. Y Jesús y Dios nos ama. Dios ama lo que el Hijo ama, ¿sí? Pero también Él nos ama, el Padre nos ama directamente. Si pusiéramos a Jesús y a alguno de nosotros juntamente y le preguntáramos al Padre Celestial, ¿a quién ama más? Él respondería, a los dos los amo igual. Él dio su vida por nosotros, Él envió a su Hijo Jesús también, porque de tal manera amó Dios al mundo, nos amó y dio a su Hijo. Y Jesús se ofreció también voluntariamente por nosotros. Entonces Dios nos ama. Entonces su sangre es nuestra protección, hermanos. Cuando reprendamos las obras perversas de Satanás, debemos de reconocer que Dios nos está protegiendo, que Dios nos está cuidando. Es muy importante. También dice Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, hermanos, a través de Jesucristo nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Y en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de su gracia para alcanzar gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro. Entonces debemos de acercarnos. No debemos de tener miedo, decir, no, es que hay gente que dice, no, mira, tú nunca vas a cambiar, tú nunca vas a salir de esa situación, así es que ya ni siquiera le pidas a Dios, porque quizás Dios está enojado contigo, Él te está castigando, Él te está haciendo todo ese, está permitiendo que pases por esa situación. No, hermanos, la Biblia dice que Dios no nos castiga conforme a nuestras iniquidades. Ese pensamiento que a veces la gente tiene, Dios lo está castigando, ¿esa es mentira? Sí, ¿verdad? Dice la gente, Dios lo está castigando. No, esa es mentira. La Biblia dice que Dios no nos paga conforme a nuestras iniquidades. Dios no nos castiga conforme a nuestras iniquidades, hermanos. Si así fuera, ya ni estuviéramos acá. No, Dios tiene misericordia. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pidamos la misericordia de Dios. Otra arma, su espíritu, nuestra fuerza. 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él, fortalecidos por el poder de su espíritu, dice. Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el nombre interior por su espíritu. Dios nos ha dado su espíritu también para poder vencer, para poder triunfar. El poder de su espíritu nos da habilidad y poder. Esto es muy importante, hermanos. Tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, hagamos uso de esa herramienta. Un ejemplo, la placa o insignia que trae un policía de tránsito o un policía de los normales, de ahí, de los que cuidan, y la macana son la diferencia entre la autoridad y el poder. Esa placa que trae le da la autoridad y la macana le da el poder. No quieres obedecer, no te quieres mover, entonces saca la macana, saca las esposas, te vamos a llevar. No, jefe, sí. Entonces, en ese caso, este es un ejemplo. Sí, estas armas espirituales las liberamos por medio de la boca o a través de la oración, la confesión, la orden o el mandato. Hermanos, ya sabemos entonces cómo guerrear. Primero, en el nombre de Jesús. Vamos a llevar todo pensamiento cautivo, lo detenemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te reprendo, Satanás. En el nombre de Jesús, pensamiento maligno, pensamiento perverso,
en el nombre de Jesús te reprendo, te vas. Yo soy un hombre victorioso, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Entonces, no soy lo que tú dices que soy. Soy una mujer victoriosa, soy una princesa, soy una reina, lo que ustedes quieran decir. En el caso de los varones, soy un hijo de Dios, soy un varón de Dios, soy bendito de Jehová. Soy lo que Dios dice que soy. Soy un triunfador, soy un campeón. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, en el nombre de Jesucristo, segundo, su palabra. Siempre utilicen la palabra de Dios. Aprendamos, hermanos, aprendamos los textos de memoria. Apréndanse textos de memoria, promesas de Dios. Dios ha dicho en su palabra, no te dejaré ni te desampararé. Dios dice que Él es el padre de huérfanos y defensor de las viudas. No está sola. No quiero decir, Ray, pero bueno, ya dice no está solo, ¿verdad? Dios nos dice no está solo. ¿Sí? Dios dice así en su palabra. Bueno, y algo muy importante, dice su fe, nuestra victoria. Significa creer lo que la palabra de Dios dice. Fe en el poder del nombre de Jesús, que hay autoridad, que hay poder y que va a ser. La fe debe de expresarse. Dijimos, vamos a declarar, yo declaro que soy un hombre victorioso, que soy un hombre próspero, que soy lo que Dios dice que soy. Soy un hijo de Dios. Ahorita vamos a hacer algunas declaraciones. Su sangre, nuestra protección, nos protege. Señor, cúbreme con tu sangre preciosa, líbrame de toda tentación. La Biblia nos dice en el Padre Nuestro, y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, líbrame, Señor, del mal. Protégeme, no permitas que yo baje las manos de la cruz, porque a veces, hermanos, había una persona que a veces ya no sabíamos ni qué iba a hacer entre semana porque llegaba el domingo, hermano, ¿qué cree? Me peleé, hermano, y bajé las manos de la cruz. No, hermano, no, usted tiene que vencer, tiene que triunfar. No puede estar así, pues, dando mal testimonio cada rato, no, usted tiene que tener dominio propio. Dios nos ha dado dominio propio. Entonces, otra cosa, su espíritu, nuestra fuerza. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar y vamos a decirle, Dios, ayúdame a poder salir victorioso, a reconocer que nuestra lucha, que nuestros problemas no son contra sangre y carne. Quizás a lo mejor en esta semana que transcurrió, usted tuvo algún conflicto con alguna otra persona, la semana pasada, no sé. Y entonces usted tiene que entender que no es el vecino, no es su compañera de trabajo, no es su esposa, su esposo. Hermanos, estamos peleando contra las acechanzas del diablo. Luego Satanás pone malos pensamientos y debemos de reprenderlo. Vamos a orar. A ver, repitan conmigo. En el nombre de Jesús, yo declaro que soy victorioso, que soy un triunfador. Yo declaro que soy próspero, que estoy sano, que soy lo que Dios dice que soy. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ninguna arma forjada en contra de mí prosperará. Yo soy triunfador. Y yo confieso que Jesucristo es mi Señor. No voy a temer ni preocuparme por los problemas. Yo se los entrego a Dios. Señor, tú dices en tu palabra, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y tú vas a suplir todo lo que me falta, conforme tus riquezas en gloria. Yo creo lo que dice tu palabra, que si he creído en ti, voy a ser salvo
pero también toda mi familia, toda mi casa.